hablar de las teorías, los conceptos de unicausalidad, multicausalidad. Muchachos, ya está, acabó la jarana, empezamos. Los criterios de causalidad y las aplicaciones, ¿ya? Pero no quiero romperle su corazoncito, así que vamos exigiendo... Entonces, esto también lo hemos revisado. Cuando hemos hecho historia de la epidemiología, hemos revisado, ¿no? Inicialmente se decía que la causa de la enfermedad era producto del castigo divino, ¿no? O sea, Dios nos ha castigado, por eso se produce la enfermedad. Con el devenir del conocimiento, luego se llegó a decir que eran los factores ambientales, y ya se comenzó a hablar de los miasmas, ¿no? La teoría miasmática, donde decía las emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad. Incluso un famoso promotor, o incluso diríamos fundador de la salud pública, murió pensando de que los miasmas producían enfermedad, ¿no? Chadwick. Si ustedes buscan Chadwick, un prominente salubrista, él murió pensando de que las emanaciones pestilentes producían la enfermedad. Luego ya viene Pasteur con el tema de los microbios y nos cambia radicalmente el concepto de este tipo. Y ya nos vamos al otro polo, ¿no? Donde decimos todo es microbio. Bien, en ese contexto de ideas debemos saber para qué estudiamos pues las causas. Las causas es obvio que tenemos que conocerlas, primero para prevenir, luego para que nos permite hacer un diagnóstico adecuado y consecuentemente aplicar un tratamiento oportuno, adecuado, preciso. Para eso es importante que conozcamos las causas de las enfermedades. La otra cosa que debemos recordar es este concepto de causa y variable, y donde dice que la causa es un acto, un suceso o un estado de la naturaleza que inicia. Miren lo que dice, que inicia o permite. O sea, puede iniciar o puede permitir que se inicie, solo en conjunto con otros, una secuencia de eventos del que finalmente resulta un cambio llamado efecto. Cuando hablamos desde la perspectiva de variables, y variables la utiliza pues estadística, hablamos de la variable X, llamada también variable independiente, y la variable Y, variable dependiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva estadística, la causa, entre comillas, sería la variable independiente y el efecto sería la variable dependiente. Van a ver que este concepto de causa en epidemiología es un concepto más amplio, no es un concepto tan simple el decir que A es causa de B. No porque encontramos asociación estadística podemos decir de que A es causa de B, sino vamos a tener que considerar una serie de factores de causalidad. Y por eso que definimos desde el punto de vista epidemiológico a la causalidad como aquel evento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir la ocurrencia de una enfermedad. Esa sería, desde el punto de vista de la epidemiología, que denominamos causa. Y en ese orden de ideas, para que nosotros podamos entender la causalidad en epidemiología, tenemos que recordar estos conceptos: el concepto de causa necesaria y el concepto de causa suficiente. Causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, y causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. Está reducido lo que dice acá, pues, ¿no? Entonces, causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, y causa suficiente es aquella que por sí sola produce la enfermedad. Y acá vamos a poner ejemplos. Acá hay un ejemplo en que la causa es necesaria y es suficiente. Entonces tenemos el virus de la rabia con respecto a la enfermedad hidrofóbica. Decimos de que el virus de la rabia es una causa necesaria y es una causa suficiente. ¿Por qué es necesaria? Porque si no está el virus, no se produce la enfermedad, ¿cierto? Y es suficiente, ¿por qué? Porque por sí solo produce la enfermedad. Eso se entiende, ¿no? Porque por sí solo. Le voy a poner un ejemplo bien grueso. Dice, un perro con enfermedad hidrofóbica muerde a la persona más pobre del mundo. Y ese mismo perro muerde a la persona que tiene la mayor cantidad de recursos económicos. ¿A alguno de ellos no le dará rabia?
A los 2 le da rabia. ¿Por qué? Por esa condición del virus de la rabia que es suficiente. Por sí solo produce la enfermedad. A diferencia de este otro ejemplo, donde la causa es necesaria pero no es suficiente. El factor A sería la causa necesaria, el factor B más el factor C van a constituirse para producir el efecto correspondiente. Entonces, si retiramos el factor A, no se va a producir la enfermedad. Pero la suma del factor A más el factor B más el factor C va a producir el efecto. Entonces, en este escenario, la causa es necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Por sí sola no produce la enfermedad. Pero si no está presente, no se va a producir la enfermedad, ¿cierto? Y el ejemplo clásico es este, pues, bacilo tuberculoso y los factores. Y eso explica por qué no todos tenemos tuberculosis. Todos somos infectados, pero no todos desarrollamos la enfermedad. ¿Por qué? Por el concepto de que el bacilo de Koch es necesario, pero no es suficiente. Después, la causa puede ser suficiente, pero no necesaria. Por sí sola, producir la enfermedad, pero si no está, también producirse la enfermedad. Y acá tenemos el factor A, o el factor B, o el factor C, pueden producir la enfermedad. Y el ejemplo que tenemos es este. La radiación puede producir leucemia. El benceno puede producir leucemia. Las radiaciones electromagnéticas pueden producir leucemia. Entonces, en este ejemplo, la radiación, el benceno y los campos electromagnéticos por sí solos producen la enfermedad, pero si no están presentes, no se va a dejar de producir la enfermedad. Entonces, en este caso, la causa es suficiente, pero no necesaria. Y acá tenemos ya que la causa es ni necesaria ni suficiente. Tenemos el factor A más el B, y el factor C, y el factor D, etcétera, etcétera. O puede ser el factor A más el factor D, el factor B más el C más el F, van a producir la enfermedad. Y en ese contexto no hay causa necesaria ni causa suficiente. Estos ejemplos, y acá tenemos historia familiar más hipertensión, infarto de miocardio agudo, obesidad más tabaquismo, infarto agudo de miocardio, hipertensión más tabaquismo, infarto de miocardio, colesterol más tabaquismo, infarto de miocardio, estrés, colesterol, obesidad, tabaquismo, infarto de miocardio. Ninguno es necesario ni suficiente. ¿Para qué les hemos presentado eso? Para que podamos entender estos modelos de causalidad. Ahora, los modelos de causalidad han ido evolucionando en la medida de que los conocimientos han progresado, pues, ¿no? Entonces, ya recuerdan ustedes, Goldberger, por ejemplo, nos decía de que la pelagra no era causada por un agente infeccioso. Y todo el mundo decía, no, es un agente infeccioso. Y él fue el que cambia la percepción de la ocurrencia de las enfermedades, ¿no? El paradigma es modificado a través de la investigación que hizo Goldberger. ¿Respecto a qué fue Goldberger? ¿Se acuerdan o no? Nada, muchachos. Todavía no están estudiando epidemiología, ¿no? Todavía, ya estudien, ¿eh? Estudien. No, Goldberger fue le dije todavía, la enfermedad de las 4D, le dije, les hice hasta el chiste. Usted ni el chiste se acuerda. No lo conté bien. Está bien, muchachos. Está bien. Entonces reíse. Entonces les decía, en razón a ello, al avance del conocimiento, se han tenido que ir generando diferentes modelos de causalidad, pues, ¿no? El modelo determinista puro, la característica que tiene es que hay una causa necesaria y una causa suficiente. Entonces, aquel modelo donde se identifica que la causa es necesaria y es suficiente, se dice que es un modelo determinista puro. Ese modelo determinista puro casi ya no existe, ¿no? El único ejemplo hasta ahora que todavía persiste es rabia. ¿Cuál? No, rabia es la única que responde a este modelo determinista puro. Antes se decía de que infección por VIH y SIDA respondía también a un modelo determinista puro. Pero ahora sabemos de que hay gente que tiene VIH y nunca tiene SIDA, ¿no? Eso ya se ha demostrado. Entonces hay gente que tiene inmunidad o llega a un equilibrio con el virus y nunca, sin tratamiento, nunca llega a ser. Pero entonces el ejemplo, cuando ustedes encuentren que la causa es necesaria y suficiente, responde al modelo determinista puro.
Esto han revisado ustedes antes, ¿no? ¿Ustedes conocimientos previos o no? Sí, ya ustedes saben los postulados de Koch o no. Él fue el que sustentó este modelo determinista puro, pues. Y ahí él identificó y decía, dentro de sus postulados, dice, pues el agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, o sea, debe ser necesario, ¿no? Si no, no. Y el otro decía, el agente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzcan animales susceptibles, causa suficiente. Entonces cumplía postulado de Koch, presentado este año en el Congreso Internacional de Berlín, sustenta el modelo determinista puro, donde nos habla de que para que se produzca la enfermedad debe cumplir los postulados de Koch, y los postulados de Koch nos dice que debe haber una causa necesaria y una causa suficiente. Pero tiene pues limitaciones este postulado. ¿Por qué? Porque hay estado de portador asintomático que no lo consideraba, por ejemplo, Roberto Koch, ¿no? Para él no existía portador. También no consideraba el espectro de la enfermedad, forma subclínica, por ejemplo. Para él había enfermo y no enfermo. Al que se ingresaba el microbio producía la enfermedad porque la gente era suficiente y necesaria. Pero este modelo se agotó, pues ya no se podían explicar enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, como el VIH, por ejemplo, como la fiebre tifoidea, etcétera, etcétera. Todas las que ahora las explicamos. Y en ese contexto surge este modelo, el modelo determinista modificado, planteado por Rodman. ¿Cuál es la característica de este modelo? Que hay una causa necesaria, ¿ven? Causa necesaria. Hay causas contribuyentes. Y la suma de la causa necesaria con las causas contribuyentes conforman lo que dice acá 1, o 2, o 3, que son los conjuntos suficientes. Entonces, en ese contexto, definimos la causa necesaria es aquella causa que, si no está presente, no se produce la enfermedad. Y el conjunto suficiente es el conjunto mínimo de condiciones que por sí sola produce la enfermedad. Y este es el ejemplo clásico, cualquier ejemplo, pero el clásico es tuberculosis, bacilo de Koch, bacilo de Koch, bacilo de Koch. Acá será desnutrición, acá será hacinamiento, acá será pobreza, y acá pondremos otro factor VIH, analfabetismo, hacinamiento, etc. Entonces, la suma de la causa necesaria con los contribuyentes conforman el conjunto suficiente, y este conjunto suficiente es el que por sí solo va a producir la enfermedad. Entonces eso le añadió Rodman a los modelos de causalidad. Pero también esto ha sido superado, pues, ¿no? Ya han visto ustedes de que no hay causas que no son necesarias ni suficientes. Entonces ya nos quedamos sin poder explicar la causalidad. Y para eso surge este modelo, pues el modelo multicausal, que está sustentado en el paradigma. ¿Qué paradigma? El multicausal, paradigma. Paradigma, ¿qué paradigma conocen? ¿Se acuerdan del paradigma de las cajas chinas? No, ¿de las cajas negras? Ya. Entonces esto se sustenta en el paradigma de las cajas negras. El modelo multicausal se sustenta en el paradigma de las cajas negras, ¿no? Cajas negras, donde no sabemos cuál es la causa, solo identificamos los factores que están involucrados en la ocurrencia de la enfermedad y por lo tanto intervenimos sobre aquellos factores más importantes. Esto pues, ¿no? Miren, esto de acá. Entonces, todos estos factores intervienen para producir enfermedad coronaria, enfermedad vascular, enfermedad hipertensiva, ¿no? Todos estos factores. Y para poder darle viabilidad, para intervenir sobre esta red de causalidad, aparece este modelo, el modelo probabilístico, donde nos habla de la causalidad por inferencia causal y nos habla nuevamente, recordamos los factores de riesgo, ¿no? Todos estos son factores de riesgo que son aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar un efecto determinado. Y nos hablan de que debemos de tener en cuenta algunas características o algunos criterios del factor de riesgo. Primero, que se debe observar que el factor de riesgo, para decir que es un factor de riesgo, el factor de riesgo debe covariar con la enfermedad. Si el factor de riesgo aumenta, la enfermedad debe aumentar. Si el factor de riesgo disminuye, la enfermedad debe disminuir. A eso se refiere que el factor covaría con la enfermedad, para decir que es un factor de riesgo. Luego, la presencia del factor de riesgo debe preceder a la ocurrencia de la enfermedad. Claro, el factor de riesgo debe ser antes, pues, ¿no?, de que ocurra. Fuma antes de que aparezca el cáncer de pulmón, por ejemplo.
Luego, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. ¿A qué nos referimos que la observación, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error? Entonces, hay dos conceptos. Cuando les preguntamos eso, recuerden siempre, hay una palabra que se llama error aleatorio y error sistemático, ¿no? El error aleatorio está referido ¿a qué? Ya. Entonces, el error sistemático, vamos a empezar al revés. El error sistemático está referido a los sesgos. El error sistemático, ¿está bien? El error sistemático está referido a los sesgos. Los errores sistemáticos sí, se pueden solucionar, sí se pueden controlar. El error aleatorio también lo podemos controlar, ¿no? El error aleatorio está relacionado con el tamaño de la muestra. O sea, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, puede haber el error aleatorio. Entonces, con el tamaño de la muestra podemos mejorar el error aleatorio. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si es debida a error sistemático o a error aleatorio. Si es que es producto de ellos, no vamos a decir de que el factor es un factor de riesgo. Acá algunas ventajas del modelo probabilístico: permite jugar con nuestra ignorancia. Es lo que decíamos, pues, ¿no? Conocemos los factores de riesgo, conocemos los factores que están involucrados, pero no sabemos cuál es el que finalmente está produciendo el daño. Ese es el gran problema del modelo de las cajas negras. Y eso, por eso dice, permite jugar con nuestra ignorancia los procesos causales. No conocemos en realidad la esencia de la causa, sino intervenimos sobre aquellos más importantes, sin que necesariamente sean la raíz de la enfermedad. Procedimiento para establecer la causalidad. Esto también, recordar. Cuando yo inicio la determinación de la causalidad en epidemiología, lo primero que tengo que hacer es determinar si existe asociación causal. O sea, lo primero que tengo que determinar es, en el caso del OR, por ejemplo, si ese OR tiene o no significancia estadística. O simplemente determinar si existe o no asociación estadística. Entonces, lo primero que se hace cuando vamos a empezar el procedimiento para establecer causalidad es determinar si existe o no asociación. No dice fuerza de asociación, ¿no? No dice relación de asociación. Si hay relación de asociación, recién vamos a poder inferir que exista asociación causal. Y ahí lo dice, no basta la existencia de asociación causal para decir de que dos elementos están asociados causalmente. O sea, que ustedes encuentren un chi cuadrado estadísticamente significativo entre el factor A y el factor B, no les autoriza a decir de que el factor A es causa del factor B. Simplemente lo que nos dice es que existe asociación estadística entre el factor A y el factor B. A partir de ello, recién vamos a comenzar a hacer el análisis para determinar si realmente hay asociación causal o no. Luego hay que considerar estas asociaciones incidentales, estadísticas, causales. Las asociaciones incidentales está referido a lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo encontrar una asociación entre el uso de calefacción en el invierno y el incremento de neumonía. Pero esa va a ser una asociación incidental, pues, ¿no? No voy a decir de que el uso de calefacción es la causa de neumonía. Entonces, ese es un ejemplo de asociación incidental. La otra consideración que tenemos que tener en cuenta son las asociaciones estadísticas, y ahí sí tenemos que poner ojo. Si determinamos que hay asociación estadística, podemos avanzar para determinar si existe o no asociación causal. Si encontramos que la asociación es incidental, la descartamos. Ya no entra para asociación causal. ¿Cuáles son los elementos previos al análisis causal? Entonces, debemos de tener en cuenta primero de que no existan problemas de selección, o sea, sesgo de selección. Primero ver si que no existan, para hacer el análisis causal, en esta asociación causal no ha habido sesgo de selección. ¿Qué hacemos para evitar el sesgo de selección? Usamos métodos aleatorios. La aleatorización controla el sesgo de selección. Después debemos evaluar de que no existan factores que distorsionen o invaliden las comparaciones entre grupos.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi grupo era diferente en términos de nivel socioeconómico, era diferente en términos de edad, y eso es lo que explica la diferencia que yo encuentro. Entonces, para evitar eso, usamos esta técnica, es emparejamiento matching o análisis de subgrupos. Luego, que las observaciones, debemos asegurarnos que las observaciones para determinar esa asociación causal hayan sido realizadas con precisión en la medición y con objetividad del observador. Para eso sí, ¿qué hacemos? Para que la medición sea hecha con precisión, ¿qué teníamos que hacer? Yo les dije eso también, cuando hablamos de usos de la epidemiología. ¿Qué debemos hacer para que las mediciones sean precisas, exactas, repetibles? Definición operacional de la variable. Les dije, les dije. Por eso que en sus tesis yo les decía, se les exige que hagan definición operacional de la variable para que su medición sea precisa. Y para que sea objetiva, podemos usar los procedimientos ciegos. ¿Ya? Dice, la otra cosa, se haya medido la probabilidad de que el azar explique hay que estar seguro de que se ha medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia o diferencia obtenida en los resultados. Si no se ha medido esto, o sea, si no medimos que el resultado no es producto del azar, entonces, si ocurre esa situación de que la asociación es producto del azar, entonces esa asociación la debemos desechar. O aumentar el tamaño de los grupos de observación para mejorar este problema de que la asociación sea producto del azar. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que ver la asociación, preguntamos, ¿no? Para todas estas cosas que hemos desarrollado, como muy bien recordaron, tenemos que ver si hay error. ¿Qué error? ¿El sesgo qué error es? Error sistemático, ¿cierto? Entonces, ¿hay error sistemático de selección o medición? Si es sí, entonces es producto, la asociación que estoy viendo es producto de este sesgo, por lo tanto no es causal. Pero si no hay sesgo de selección o medición, la siguiente pregunta me pregunto, ¿es producto del azar? Si es sí, entonces no es causal, y si es no, me pregunto, ¿hay factores de confusión? Si es sí, no es causal, y si es no, probablemente sea causal. ¿Ya? Entonces, para poder hacer determinar la asociación causal, a ver muchachos, sí, y ahorita acabamos, ¿ya? Un poquito de paciencia, yo entiendo, sí, yo también estoy cansado, porque estamos haciendo 2 clases, pero un poquito de paciencia y ya terminamos. Esto de acá, está en bonita, pero el libro bonita, pero el que planteó el objetivo de causalidad inicialmente fue este señor, Bradford Hill. ¿Ya? Estos son los criterios de Bradford Hill de causalidad. Y miren, recuerden algunas cositas, y que son fáciles. Dice, no existe método matemático, primero recuerden. O sea, profesor, si cumple 4 criterios, hay asociación causal, si cumple 2, no hay asociación causal, es difícil. Como dice acá, no existe método matemático para establecer el grado de causalidad. Como dice acá, bien complejo, ¿no? La causalidad no puede probarse estrictamente, sino solo inferirse con un grado mayor o menor de seguridad. Y los elementos de la causalidad son estos: temporalidad o relación temporal. ¿A qué se refiere? La causa precede al efecto. Si la causa precede al efecto, y estamos seguros que la causa precede al efecto, decimos que hay temporalidad. Plausibilidad biológica o verosimilitud, cuando es compatible con los conocimientos más avanzados. Consistencia o coherencia, si existen observaciones repetidas que nos dan resultados similares. Fuerza, asociación o intensidad, esto lo hemos revisado. ¿Quién le mide la fuerza, asociación o intensidad? Es un criterio de causalidad. ¿Quién? Ahí está, ¿no? OR o el RR, RR o el OR, ¿cierto? Gradiente biológica o relación dosis-respuesta, dice, los cambios del nivel de una causa se asocian con cambios en el efecto. En cambio, la reversibilidad, elimino la causa, disminuye el efecto. Y la evidencia experimental o diseño de estudio. Entonces, estos son los criterios de causalidad. El criterio más importante es el criterio de temporalidad o relación temporal, ¿no? Que si yo demuestro que hay relación temporal, la probabilidad de que sea una asociación causal es alta.
pero que no demuestre, no la descarta, también, eso es importante. Que exista es un factor importantísimo, pero que no exista no descarta la asociación causal. Y aquí están las preguntas que nos debemos hacer para responder si cumple o no cumple. Entonces, en su ejercicio, ¿qué van a hacer? En el ejercicio van a plantear estas preguntas. Pues nos dice, ¿precede la causa al efecto? ¿Y cómo se darían cuenta si precede la causa al efecto? Para decir que hay temporalidad, tendremos que saber ¿cómo sabemos si primero fue la causa o el efecto? Cuando hacemos seguimiento a las personas, ¿no? Entonces, si dice, se hizo seguimiento, o si la evaluación es la muerte, ¿no? Ya tácitamente, yo tengo que decir, no se va a morir primero, ¿cierto? Antes que la causa, eso es ya tácito. O sea, el efecto produjo la muerte, pues entonces, primero estuvo el efecto y después se murió. No se va a morir primero el efecto. Entonces, eso por eso dice, se intuye, pues cuando yo comienzo a analizar, y eso es lo que tienen que hacer ustedes con su ejercicio. Verosimilitud, es compatible la asociación con nuestros conocimientos, mecanismos de acción, pruebas obtenidas en animales de experimentación, etc. Coherencia, se han obtenido coherencia, consistencia, ¿no? Se han obtenido resultados similares en otros estudios, intensidad, ¿cuál es la fuerza de asociación? Relación dosis de respuesta, se asocia el aumento de la exposición a la causa propuesta con un aumento en el efecto, reversibilidad, la eliminación de una causa propuesta da lugar a la reducción, y el diseño, los diseños probatorios se basan en un diseño adecuado, y el diseño adecuado va a tener que estar relacionado con que no tenga sesgos, con que no tenga confusores, con que no tenga error, ¿no? Esto, ¿qué criterio de causalidad? Listo. Entonces decíamos, ¿quién estudia el cólera? ¿Quién? Snow, pues Snow, ¿no? Entonces, cuando John Snow estudió o identificó, no pongan las hojas de sus compañeros que no han venido, ¿eh? Porque yo los descubro y después terminan mal como uno de sus compañeros. Ya entonces les decía, cuando John Snow identificó, ¿cuál era la causa del cólera para John Snow? El agua de la bomba de Broad Street, ¿no? Eso decía John Snow. En esa época, 1858, 54, 58, no había verosimilitud. Claro, John Snow, pues. Sí. Entonces no había verosimilitud, ¿no? No había verosimilitud. 30 años después, recién se le da verosimilitud a esa identificación planteada por John Snow. ¿Y quién la dio? Roberto Koch. ¿Cuándo? Cuando identificó el Briviron cólera. A eso se refiere el concepto de verosimilitud. Vamos a decir, con el hábito de fumar, el humo del cigarro produce, se decía, ¿no? El humo del cigarro produce, a ver chicos, el humo del cigarro produce cáncer de pulmón. Hasta ese momento no se sabía, o sea, no se tenía la verosimilitud. Cuando se comenzó a investigar más en animales de experimentación, se identificó que habían más de 5.000 productos que se producen en el humo, y uno de ellos es el que produce el cáncer, se le dio la verosimilitud a ese hallazgo, ¿no? O sea, ¿han leído también ese tema del... ¿Ustedes fuman? No, nadie fuma. Ni cigarro electrónico. ¿Ya? Porque el cigarro electrónico también se ha determinado que está asociado a la presencia de neumonitis, ¿eh? También, el cigarro electrónico. Entonces tengan cuidado. Listo, coherencia. Dice la coherencia. ¿Cómo se van a dar cuenta de que existe coherencia? Escuchen, pues, muchachos, escuchen. Después justo esto les pregunto y van a... ¿Cuándo decimos que existe coherencia? Cuando diferentes estudios dan los resultados similares respecto a un tema determinado, ¿no? Y eso lo vamos a lograr a través de la técnica del metaanálisis. Y miren, esto es lo que es el metaanálisis, ¿no? Resultados del metaanálisis. Es horroroso, ¿no? Es horroroso. Pero miren, si ustedes saben epidemiología,
ven y leen acá. ¿Qué dice acá? Pues primero, ¿qué dice acá? María, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué dice acá? Díganle qué dice acá. A ver, ahí se va a levantar. Odds ratio. ¿Qué mide el odds ratio? ¿O el OR? ¿Qué mide? ¿Qué mide? ¿Ves? Eso se olvidan ustedes. Cuando llega a mi edad, ¿ya qué será? Pues, ¿qué mide el odds ratio? ¿Qué mide el odds ratio? A ver, muchachos, ¿qué mide? Mide la fuerza de asociación entre un factor y la ocurrencia de un evento. Sí. Y miren, ¿qué cosas están evaluando acá? Están evaluando papiloma humano 16, papilomavirus humano 16 y cáncer de cervix invasivo. O sea, ¿cuál es la asociación entre este factor de riesgo papiloma y la presencia de cáncer invasivo? Entonces ustedes dicen, ok, esto va a ser la vida diaria de ustedes, muchachos. Por eso que en epidemiología nos molestamos, o los molestamos, porque aprendan esto. Porque en el día a día van a ver esto. Cuando ustedes comiencen, no solamente para cuando hagan discusión clínica, ahorita que empiecen a hacer su tesis, van a tener que hacer lectura de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Y no es difícil. ¿Por qué? Ya yo les digo, epidemiología me han dicho que esto es OR. Ya, pues, estos son los valores de OR, va de 0.1, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. ¿Qué es esto? Esto de acá es, este es un estudio. Marín y colaboradores, y seguramente cuando ustedes revisan todo el documento, 58, ese es un estudio. Entonces el estudio que hizo Marín, ¿qué encontró? Encontró que el OR era de 5. El puntito, ese es el OR. Y estos bigotitos de acá son los intervalos de confianza. Y luego, ¿para qué sirve el metaanálisis? El metaanálisis es el análisis del análisis. Sirve para mejorar la potencia del estudio. Y al final tenemos un resultado consolidado. Y el resultado consolidado es el último de acá, pues, ¿no? Entonces eso es todo. Acá, de manera resumida, diremos, todos los estudios indican de que el papilomavirus es un factor de riesgo para cáncer invasivo. Entonces cumple el criterio de coherencia. Acá, a ver, muchachos, ¿qué vamos a calcular? Dice, ¿cuál es la intensidad de asociación entre la causa y el efecto? ¿Qué estamos evaluando? Fumadores y cáncer de pulmón, ¿cierto? ¿Y qué medida de la fuerza de asociación o la intensidad debemos calcular? Aquí está, dice el OR, pregunta, ¿no? Entonces la respuesta es sí o no. Acá vemos, esto por ejemplo, esto ya han revisado ustedes, creo, sino que no quieren hacer uso de sus conocimientos previos. ¿Saben qué es p-valor? ¿El p-valor? ¿Saben qué es? ¿O qué mide el p-valor? La significancia estadística. Eso mide el p-valor. Bueno, vamos para no desviarnos. ¿Cuál es la intensidad de la asociación? ¿Cómo medimos la intensidad en este ejercicio? A través del OR. ¿Por qué el OR? ¿Por qué usamos OR? ¿Por qué no usamos el RR? No tenemos la incidencia. Muy bien. Claro, ¿qué tenemos? No, pero lee, pues. Tienes que leer, mira, a ver qué. ¿English o no English? Ah, ya. Esa es la otra cosa, muchachos. Ustedes, ya tercer año, los que saben inglés bien, excelente. Los que no, tienen que terminar hablando, leyendo y comprendiendo. En mi época nos pedían hasta leer, ya el que leía era un tronco. Ahora no, el alumno que no habla inglés
frito, ¿ah? Entonces los que no, pónganse a estudiar, porque están jóvenes, sobrados, entonces tienen que... Acá calculamos el OR porque estamos hablando de estudios de casos y controles, ¿ah? Ya le dijimos, la medida de la fuerza de asociación en el estudio de casos y controles o transversales es el OR, por eso calculamos OR como medida. Acá, si responden a esta pregunta, ¿qué criterio de causalidad? Ya esto facilita. ¿Qué criterio de causalidad? Si fuma más, acá que estamos viendo, dice no fumadores, exfumadores, cigarrillos por día fumados actualmente, 1 a 4, 5 a 14 de edad, y estamos viendo el riesgo relativo ¿para qué? Aquí está. Enfermedad coronaria, para enfermedad coronaria. Este es el riesgo relativo para enfermedad coronaria. Entonces, a medida que incremente el número de cigarrillos fumados, aumenta el riesgo relativo. ¿Cómo se llama ese criterio de causalidad? Relación dosis-respuesta, ¿no? A mayor número de cigarrillos fumados, mayor riesgo. Este es otro ejemplo también. Nunca fumó, menos de un paquete, y vamos viendo acá la tasa de mortalidad por 100.000 personas año. Relación dosis-respuesta. Esto de acá, a ver, ¿qué criterio? Por el título, o sea, que no lean, esto tiene que ser moscas también, tiene que tener sus argumentos. No vean con un solo ojo, vean con los dos ojos. Dice, la eliminación de una causa propuesta da lugar a la reducción del riesgo de enfermedad, se llama reversibilidad, ¿no? Dice, dejó de fumar 5 años, ¿cuánto fue la tasa anual de muerte? Dejó de fumar 10 años, dejó de fumar 15 años, dejó de fumar 20 años. La tasa disminuye, reversibilidad. Eliminado el factor de riesgo, disminuye la posibilidad, en este caso, de morir. El otro elemento que deben de tener en cuenta es el diseño del estudio. Recuerden, los diseños que tienen mayor potencia para determinar asociación causal se llaman diseños experimentales. Y dentro de los observacionales, el diseño más potente para determinar asociación causal se llama estudio de cohorte. ¿Por qué? Los estudios experimentales y los estudios de cohorte permiten determinar la temporalidad. Entonces podríamos decir, los únicos diseños epidemiológicos que permiten determinar temporalidad, o sea que la causa precede al efecto, son los estudios experimentales y cuando hablamos de los estudios observacionales, el estudio de cohorte. ¿Ya? Listo, ya, y valoración de la relación causal puede ser, dice la asociación observada, puede verse acá. ¿Puede deberse a sesgo de selección o de medición? No. ¿Puede deberse a fenómeno de confusión? No. ¿Puede ser casualidad? No. ¿Puede ser causal? Sí. ¿No? ¿Puede ser casual? No. Entonces, si no es casual, debe ser causal. Acá está mal. ¿Puede ser causal? Sí, ¿no? Entonces, aplicar criterios de causalidad. Y los criterios de causalidad ya los hemos mencionado. Listo, muchachos. Entonces,